video estoy muy emocionada porque voy a hablar de mi psicópata favorito, por más extraño que suene, pero es Ted Bundy. Y bueno, antes de decir cualquier cosa, quiero aclarar que no glorifico, justifico o condono cualquiera de las acciones que realizó. El interés que yo le tengo es 100% psicológico, entonces es el mismo interés que le tendría un psicólogo o un detective, pero hasta ahí. Bueno, decidí sacarlo porque con la nueva película que viene con Zac Efron y con el documental he visto que se ha dado mucha mala información, entonces voy a tratar de dar como que lo más que se pueda de información verídica. Y bueno, nada más para decir que Ted Bundy es una persona que aportó mucho a la historia del crimen, a la psicología forense y todo esto, entonces por eso sus casos son tan importantes en cuestión de cosas policíacas y detectivescas. Y bueno, el libro que voy a recomendar para este caso es Stranger Beside Me de Ann Rule, o El extraño al lado mío. Y han sacado muchos libros de Ted Bundy, pero creo que este es el más completo que he visto porque tiene toda la historia así desde principio a fin, todos los datos de Ted Bundy. Y Ann Rule es una periodista que se dedicaba a escribir sobre crímenes. Ella cubrió más de 800 crímenes y hubo un tiempo en su vida en la que fue voluntaria en un trabajo que después voy a decir, pero fue voluntaria y al mismo tiempo Ted Bundy también fue voluntario. Entonces, por cosas del destino, se terminaron siendo muy amigos. Y durante este mismo tiempo ella estaba trabajando sobre las desapariciones de unas chavas que estaban sucediendo donde ella vivía, tratando de como inocentemente a través de la investigación resolver el crimen. Y bueno, años más tarde descubrió que era su amigo el que lo había cometido, entonces tuvo que cambiar todo el libro. Lo publicó en 1980, pero tiene millones de copias a nivel mundial. Esta edición está bellísima, está enorme, está más grande que mi cara literalmente, y tiene como 500 páginas, pero es la edición del 20 aniversario, entonces tiene una portada súper padre y todo. Está disponible en pasta blanda y en edición de bolsillo, que es mucho más barata, y en todas las ediciones que quieran, pero pues sí. Y bueno, dicho eso, y Ann Rule mantuvo una amistad con Ted Bundy hasta el final, él estando en la cárcel se mandaban cartas y todo, entonces no influyó en lo absoluto como que la relación. Y bueno, ahora sí para el caso. Theodore Robert Cowell nació un 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Y su madre era Eleanor Louise Cowell, pero le decían Louise, y lo tuvo en un refugio para madres solteras porque lo tuvo a la edad de 22 años y no estaba casada. Entonces, bueno, en los 40 esto era muy mal visto. Y la idea que ella tenía era tenerlo en el refugio y luego darle una adopción, pero sus padres decidieron que mejor se lo quedarían, pero dirían que Louise era la hermana y los abuelos serían los papás. En el certificado de nacimiento de Ted Bundy decía que su padre era un vendedor y veterano de la Fuerza Aérea que se llamaba Lloyd Marshall, pero su mamá siempre dijo que ella había sido seducida por un marinero que se llamaba Jack Worthington, pero los investigadores revisaron y no había ningún marinero con esos nombres, entonces nunca se supo la identidad del padre. Sin embargo, los familiares creen que Samuel Cowell, que era el abuelo, pudo haber sido su verdadero padre, ya que era una persona muy violenta, entonces creen que pudo haber violado a su hija. Durante los primeros 3 años de su vida, Ted Bundy vivió en Filadelfia porque vivían sus abuelos, y bueno, como ya había dicho antes, él fue criado pensando que sus abuelos eran sus padres, entonces... I grew up in a wonderful home with 2 dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. Basically, I was a normal person. I wasn't some guy hanging out at bars or a bum. I wasn't a pervert in the sense that, people look at somebody and say, I know there's something wrong with them, and just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life.
Y bueno, las 3 palabras que usa Ted Bundy para describir a su abuelo es que él le tenía mucho respeto, se aferraba mucho a él y se identificaba mucho. Sin embargo, en 1987 su familia dijo que el abuelo era una persona bully, tirana, racista y que odiaba a los italianos, a los católicos y a los judíos, que golpeaba a su esposa, que golpeaba al perro y que a los gatos de los vecinos los agarraba de la cola. En más de una ocasión resultó reaccionando de forma violenta cuando se ponía sobre la mesa el tema de quién era el papá de Ted, y una vez que la hermana menor de Luis, o sea Julia, se quedó dormida por demasiado tiempo, bueno, no se despertó a tiempo, Samuel la tiró por las escaleras, y también decían que le hablaba a presencias no visibles. Por parte de la abuela, Ted Bundy la describía como una persona tímida, obediente y sumisa, y asistía a una terapia electroconvulsiva para la depresión y el estrés, y durante los últimos años de vida Ted dijo que le daba mucho miedo salir a la calle, entonces no salía de su casa. Y un incidente un poco extraño que pasó con Ted es que cuando Ted tenía 3 años de edad, en este tiempo él pensaba que Julia, la hermana menor de Luis, pues era su hermana, pero bueno, Julia despertó gritando una vez en su cama porque a su alrededor tenía cuchillos. Entonces dice que despertó, gritó y que Ted estaba parado viéndola y estaba sonriendo. Entonces eso es muy extraño. Para 1950 se mudan a Tacoma, Washington, con unos primos, son Alan y Janice Scott. Sin embargo, antes de mudarse, Louise, la mamá de Ted, decidió ir a juicio para cambiarle oficialmente el nombre a Ted a Theodore Robert Nelson, esto para evitarse estigmas sociales y que no le fueran a hacer bullying. Entonces, bueno, ya se mudan a Tacoma y Ted describe Tacoma de diferentes maneras para diferentes autores. Para Michelle Ainsworth dice que él vagaba por las calles en las noches tratando de ver si en los basureros de los vecinos había fotos de mujeres desnudas. A Polly Nelson le dijo que durante ese tiempo de su vida él se dedicaba a ver documentales detectivescos, a leer revistas de crímenes y sobre todo a ver si en alguna de estas cosas encontraba crímenes que involucraran violencia sexual. A Anne Rule, que es su amiga que escribió el libro, le dijo que él jamás fue de leer o ver programas o cosas detectivescas. Y a Michelle otra vez le dijo que consumía alcohol y estaba en busca de ventanas abiertas o persianas abiertas para ver alguna mujer que se estuviera cambiando o lo que fuera que alcanzara a ver. Y bueno, para 1951 Louise conoce a Johnny Culpeper Bundy, quien era un cocinero en un hospital, y se conocieron en una reunión en la iglesia que había como para gente soltera. Y bueno, ellos se casaron el mismo año, entonces le cambiaron el nombre una vez más a Ted, que ahora era Theodore Robert Bundy. Entonces tenía 5 años y ya tenía 3 nombres. Bueno, ya se lo habían cambiado 3 veces, pero él siempre dijo que a pesar de eso, él siempre se consideró como un Cowell, no Bundy ni Nelson, por su abuelo, que él era como Cowell de corazón. Y bueno, Louise con Johnny Bundy tuvo 4 hijos, 2 niñas y 2 niños, a los cuales diversos amigos o personas que estuvieron con él en la escuela decían que él no podía ir a eventos muy seguido porque se quedaba cuidando a sus hermanos. Pero a pesar de todo esto, Johnny Bundy intentó hacer un lazo con Ted, pero Ted nunca se dejó, nunca quería ir a campamentos y es que él lo invitaba, etcétera, etcétera. Y Ted se quejó con su novia diciendo que Johnny Bundy no era su verdadero papá, que no era muy brillante y que en general la familia Bundy no tenía un coeficiente intelectual muy elevado y que no ganaba mucho dinero. Y bueno, para momentos de secundaria y preparatoria, Ted Bundy decía que él siempre escogía estar solo porque no comprendía las relaciones interpersonales. Dice que él lo hacía como por una especie de supervivencia, pero que no entendía qué es lo que hacía que un humano quisiera estar con otro humano. No era muy atlético, lo único que sí le gustaba mucho era esquiar. Y fue algo que hizo durante toda su vida, nada más que después lo hacía con equipamiento robado. Durante prepa lo arrestaron mínimo 2 veces por intento de robo y intento de robo de autos. Pero cuando cumplió 18 años, por ley, esto se le borró del expediente, por así decirlo. Y uno de sus amigos de la preparatoria dijo que no salía mucho, sin embargo, siempre lo veía en los bailes de tolos. Los bailes de tolos eran los bailes en los cuales la mujer invitaba al hombre. Y bueno, para 1966 decide estudiar chino y en 1967 se relaciona con Stephanie Brooks o Diane
Edwards. Se le conoce de las dos maneras, su verdadero nombre es Diane Edwards, pero en muchas partes la conocen como Stephanie Brooks, porque en este tiempo decidieron como darles diferentes nombres, tanto la prensa como todo el mundo, para que no hubiera tanta atención y les pudieran dar un poco de privacidad. Pero bueno, le vamos a decir Diane Edwards, pero por si deciden investigar más y la ven como Stephanie Brooks, también es Stephanie Brooks. Y Diane Edwards era una chava de padres de bien y con mucho dinero. Ella estaba acostumbrada a una vida de ricos y Ted Bundy nunca fue rico, de hecho su familia era bastante pobre. Sin embargo, él siempre quiso encajar como en esta vida de ser rico. Y fue la primera novia que tuvo. Y en este mismo año, en 1967, Ted empieza a trabajar en un club en la que conoce a una señora de 60 años que se llama Bee, bueno, Beatrice, pero le decían Bee. Y Bee quedó fascinada desde el primer momento en que conoció a Ted, entonces le hacía demasiados favores, a pesar de que durante este tiempo que estuvo trabajando, que fueron 6 meses, había muchos rumores de otras personas que trabajaban que Ted se robaba los uniformes y que se robaba otras cosas de los lockers y cosas así, y sí se pudo comprobar porque una vez sí lo cachó con un uniforme robado, pero aún así dejó pasárselo porque Ted como que se escapó por medio de la vía, porque pues era muy carismático. Entonces Vi decidió darle otra oportunidad y como que le daba cosita porque ella sabía que Ted estaba en ese trabajo para conseguir más dinero y impresionar a Diane. Entonces le hacía muchos favores, en varias ocasiones le prestó su coche para que pudiera pasar por ella. Y en una ocasión Ted le dijo que quería hacerle una cena, le quería cocinar, pero que pues no tenía así como que muchas cosas. Entonces Vi le prestó sus platos y sus tenedores, sus cubiertos, vasos y todo lo más elegante que ella tenía para que la pudiera impresionar. Y dice que se atacó de la risa porque incluso Ted le mostró el acento inglés que había estado practicando, que iba a utilizar con Diane para cuando le sirviera la comida. Entonces tenían una muy buena relación. Pero de poco a poquito la relación de Ted y de Beatrice se fue como que cayendo, porque en una ocasión Ted le dijo a Beatrice que su padre era un chef profesional muy famoso que iba a estar en todo el mundo, pero que él ahorita necesitaba dinero para ir a verlo o una cuestión así. Entonces Vi le prestó dinero y Ted se desapareció y nunca más se lo regresó. Y después Vi le marcó a Luis, a la mamá, y le dijo pues oye, es que le presté a tu hijo dinero y desapareció, no me lo ha devuelto. Dice que Luis nada más se atacó de la risa y le dijo que era una ingenua al pensar que podía confiar en Ted, que obviamente ese dinero jamás lo iba a volver a ver. Y bueno, en 1968, que pues es así, o sea, parte de 1967 y 1968, él se sale de estudiar para trabajar en pequeños trabajos como este, pero trabajó en demasiados para conseguir dinero y les digo impresionar a Diane. Y durante este año también fue voluntario de la campaña política de Nelson Rockefeller. Y en 1968 fue a una convención en Miami de republicanos nacionales de parte de Rockefeller. Y en otoño del mismo año, del 68, Ted trabajó como guardia de Art Fletcher, que era un candidato para gobernador. Fue su chofer y pues como guardia de seguridad. Art dice que Ted le dijo que sí podía proporcionarle un arma, pero se le fue negada. Y bueno, en este mismo año Diane rompió con Ted Bundy, dándole la excusa de que Ted era una persona sin ambición, que no iba a llegar muy lejos, que era una persona muy inmadura. Y bueno, para este punto Bundy se mudó a Colorado, hizo un semestre en Temple University. Y ahora para el año de 1969 los primos de Ted lo incitan a que busque su acta de nacimiento para comprobar que Louise sí era su madre y no su hermana. Esto es algo que Ted dice que como que desde que era niño siempre lo sintió. Y aparte, como se mudaron en 1950, dice como que si Louise hubiera sido mi hermana, no hubiéramos dejado a nuestros padres como que solos en otro estado. Entonces dice que simplemente como que no lo quería creer. En el 69, que es cuando tenía 22 años, sus primos lo estuvieron como que incitando, hasta que decidió ir, pidió el acta de nacimiento, no fue tan difícil, nada más dio su nombre y lo puso como que a nombre de su madre y resulta que pues sí estaba. Entonces esto fue algo que él dice que no le afectó en lo absoluto porque es algo que siempre había sabido, pero siempre le tuvo muchísimo rencor a su mamá por eso, porque su mamá nunca se lo dijo directo, o sea, incluso después de eso nunca se lo aceptó, por así decirlo, simplemente nunca tocó el tema. Y
Ted Bundy también quería durante mucho tiempo, preguntó sobre su padre porque quería esa figura paterna, pero igual su mamá nunca lo ayudó en lo absoluto ni le dijo la identidad de su padre. Entonces también sintió mucho rencor por esto. Dice que era un poco peculiar su relación con Louise. Pocas veces le decía madre, pero por lo general hablaba de Louise nada más, porque pues para él había sido como una hermana. Y bueno, en otoño de 1969 conoce a Elizabeth Cluffer, que también le dicen Meg Anders, pero igual es la misma. Y la conoce en un bar una noche. Al parecer Elizabeth estaba siendo acosada por un chavo y en este intento de tratar como que zafarse de que ese chavo ya no le hablara, vio que Ted Bundy estaba solo y se le acercó. Desde este momento se hicieron como que inseparables. Ella tenía una hija, era divorciada y su hija tenía 3 años. A su hija en muchas fuentes se le conoce como Leanne, entonces le vamos a poner Leanne, pero no es un nombre verdadero. El lugar específico donde conoció a Elizabeth se llama Sandpiper Tavern y anduvo con ella durante 7 años. Durante todo este tiempo ella estaba demasiado enamorada de él porque ella lo veía como una persona muy atractiva y muy carismática y como que podía tener a cualquier chava del mundo. Entonces ella no podía creer que le hubiera hecho caso, por así decirlo, sobre todo porque tenía una hija. Y bueno, la relación con Elizabeth era básicamente buena, por así decirlo. Ted le enviaba flores a su hija en cada cumpleaños, le enviaba un ramo, le hacía pastel de cumpleaños, la consentía muchísimo. Y cada 26 de septiembre, que fue el día en que conoció a Elizabeth, le daba una rosa roja. Sin embargo, sí tenía de repente como unos ataques de celos o como de ira inesperados, en los que Elizabeth dice que cuando Ted era cariñoso con ella se sentía la mujer más feliz del mundo porque era como que el amor más puro y maravilloso, pero de repente de un segundo a otro cambiaba de carácter y la sacaba de la casa por razón alguna, aunque ella se disculpara por haber dicho lo que fuera que lo pudo haber molestado, y no había manera de contentarlo hasta que él solito volviera a hablarle. Y en 1970 la policía le da un elogio por haber salvado a una señora de que le robaran el bolso. Bueno, se lo robaron en la calle y él persiguió al ladrón y se lo quitó y se lo devolvió a la señora. Y en el mismo año también salva a un niñito de que se estuviera ahogando, nadie más estaba viendo más que él, entonces se tiró al agua y lo rescató. El niño tenía 3 años y fue en Green Lake, en Seattle. En el mismo año, en 1970, estudia psicología y se gradúa con honores. De hecho, sus maestros lo amaban. Era de los más brillantes, era alumno así de excelencia, de puros 10. Y para 1971 es voluntario en la Clínica de Prevención de Suicidio de Seattle, que es donde conoce a Ann Rule. Ambos fueron voluntarios. Y Ann lo describe como una persona empática, solidaria y amable, que de hecho la mayoría de las veces se quedaban trabajando hasta tarde y que él procuraba ver que ella se subiera a su carro, lo prendiera, tuviera las ventanas arriba y conduciera, y él se quedaba desde lejos despidiéndola, pero él le decía como que yo quiero ver que tú estés a salvo. Y Ann Rule también dice que a ella le consta que Ted Bundy era de los mejores en hacer su trabajo y que definitivamente salvó demasiadas vidas mientras estuvo siendo voluntario. Y bueno, durante este tiempo Ted Bundy regresa con Diane Edwards, entonces andaba con Diane y andaba con Elizabeth a la misma vez. Y para 1972 Bundy se une a la campaña de Daniel Evans, que iba para gobernador, entonces se involucró demasiado en la política durante este tiempo, sobre todo porque Diane Edwards le había dado otra oportunidad, porque ya había visto que una vez que se había graduado de psicología y trabajaba en la política, iba a ser como una persona exitosa. Durante este tiempo también Ted quería ser director del Comité de Prevención de Suicidio del gobierno. Fue finalista, pero no quedó como director. Sin embargo, fue reelegido en 1973. Y también trabajó en King County Law and Justice Planning Office, tratando de hacer investigaciones sobre la violencia y la violación sexual hacia las mujeres que había. Él se dedicaba a crear conciencia y crear como folletos preventivos para las mujeres. Y en de junio a septiembre de 1972, Ted fue un psiquiatra clínico. Durante 4 meses atendió a 12 clientes y todas estas como buenas acciones que tenía y voluntariados, etcétera, etcétera, lo ayudaron más adelante para entrar a la escuela de leyes.
Ahora, Ted había aplicado para la Universidad de Leyes en Tacoma y había logrado entrar. De hecho, entró con honores por las buenas cosas que habían dicho sus maestros de psicología de Ted. Sin embargo, dio una carta diciendo que había tenido un accidente automovilístico y que él le hubiera encantado estar ahí, pero que no iba a poder, etcétera, etcétera. Y mejor se metió a la Universidad de Leyes de Utah. Sin embargo, nunca se supo por qué decidió mentir en la carta y no meterse en esa universidad a la que tanto quería y mejor irse a otra. No se sabe. Y para este punto, Ted de la noche a la mañana decide cortar conexión con Diane Edwards, que era una mujer por la que estuvo luchando por casi 6 años. Y cuando finalmente ella accedió a volver con él, de hecho le había pedido matrimonio, estaban comprometidos. Ella se gradúa y ella se tuvo que ir al estado de California, y cuando ella se fue, cortaron así la conexión totalmente. Él no le respondía a las cartas, no le respondía a las llamadas, ni siquiera le dio un regalo para Navidad. Stephanie tuvo que ir como una especie de terapia porque no sabía por qué de repente Ted se había estado tan interesado y como tan dispuesto a luchar de la noche a la mañana lo había dejado. Entonces le aconsejaron que le marcara, y entonces como un mes después, en febrero, que es cuando ella se va en enero, y en febrero es cuando lo logra contactar, y le marca y le dice enojada que por qué la había dejado tan a la deriva sin haberle dicho nada. Y Ted nada más le contestó: Stephanie, no tengo ni la menor idea de a qué te refieres, y le colgó. Y fue lo último que ella supo de Ted. No volvió a escuchar de él o a saber nada de él. Y en Navidad de ese mismo año, Diane se casó con alguien más. Y bueno, todo esto fue en el año de 1973, y aquí era cuando les digo que Ted ya era como que una persona más exitosa. Ya era asistente de un político, entonces ganaba como $1,000 al mes. Y bueno, después de romper la relación con Diane Edwards, él dijo que la única razón por la que él había hecho todo esto era porque se quería probar a sí mismo que era capaz de conquistar a Diane y hacer que ella se pudiera casar con él. Entonces fue básicamente puro ego. Y durante este lapso que estuvo muy distante de Diane, poco antes de que rompiera con ella, ella decía que ella ya había notado que Ted había cambiado de actitud drásticamente y que era mucho más enojón, que a todo le tenía rencor y que hablaba mucho sobre el hecho de que no tenía un papá, que la única como figura paterna que él tenía era su abuelo Samuel Cowell, pero pues ya había muerto, entonces estaba prácticamente solo. En 1974, un 4 de enero, en la Universidad de Washington, Johnny Lenz era un estudiante que vivía en una casa como de fraternidad junto con otras chavas, pero su cuarto estaba en el sótano. Entonces era un poco difícil acceder, pero tenía como una ventana y un pasillo. Y bueno, ella tenía 18 años y este día ella se fue a dormir y al día siguiente no se despertó para desayunar, pero sus amigas creyeron que simplemente se había quedado dormida o lo que sea, así que decidieron ignorarlo. Sin embargo, ya para mediodía se les hizo bastante extraño que no haya salido de su cuarto, entonces fueron a checar y ella estaba boca abajo en su cama y había mucha sangre. Estaba inconsciente y había sido golpeada con un palo que era parte de la cama. Quitaron la sábana y ese palo de la cama había sido puesto violentamente en su parte íntima, dañándole demasiado los órganos internos. Pero les digo, como estaba inconsciente, fue llevada inmediatamente al hospital y sí sobrevivió, pero tuvo daño cerebral permanente. Estuvo en coma y cuando despertó no recordaba absolutamente nada del ataque. No fue violada por parte de un hombre, por así decirlo, nada más les digo este acto de violencia que le hicieron con esa parte de la cama. Entonces la policía supuso que había sido un acto 100% como por placer de ver una escena grotesca de parte del asesino. Y bueno, creen que la persona que hizo esto probablemente la había estado observando desde la ventana en días previos. Y bueno, esto sería todo por parte 1. Díganme qué piensan. Y estoy muy emocionada de hacer la parte 2. Sé que no dije básicamente mucho sobre los actos feos que cometió Ted Bundy, pero creo que es muy importante conocer un poquito de su pasado mucho antes de conocer los actos que hizo, porque creo que su pasado definitivamente habla mucho
de la persona que era y es una persona muy fascinante psicológicamente. Entonces, digo, a mí se me hace súper interesante su vida en general. Y pues sí, no sé, digo, díganme qué piensan. Si les gustó, pues denle like y lo pueden compartir con sus amigos. Digo, ya que ahorita están hablando demasiado de Ted Bundy, esta información es súper, súper chida. Pronto voy a subir la parte 2.